Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Bueno, pues aquí les presentamos esta plática muy padre con David Huerta. Realmente yo conocí a David y a su esposa por medio de un apostolado y realmente los veo muy entregados, y empezó la plática de que si se animaban a venir al podcast y todo, y bueno, pues realmente nos llevamos una sorpresa muy bonita de cómo trabajan para el Señor. David dirige una fundación muy padre, que ahí vamos a entrar en detalle, se llama Villas. Realmente traen un objetivo que yo creo que hace mucho falta aquí en México. Y el tema de la niñez, ¿verdad? Sobre todo con el enfoque en la primera infancia. Que tanto sí, como que aparte los niños... de lo padre es que hacen muchos estudios que demuestran todo lo que importa en los primeros, que dijo, 6 años. Sí, y que decir que esta etapa temprana, la primera infancia, ¿no? Decía, y luego hablo de la segunda y todo eso, pues que es muy importante, es determinante para el crecimiento del niño desde el punto de vista de su autoestima, su seguridad, su espiritualidad, etcétera. Sí, todo su desarrollo. Realmente andan al frente en la batalla. Eso es lo que hay que hacer para que nuestro país cambie. Con todos estos programas con jóvenes, adolescentes, él dice, híjole, ya casi no lograr. O sea, obviamente Dios hace su chamba, ¿no? Pero casi pues ya están hechos a perder esa edad, ¿no? Como que el tema es con los niños chiquitos. Entonces, sí, ayudarlos, sí, a que los problemas no crezcan tanto y pues darles amor y atención. Yo muy contento porque era el primer invitado de Lalo. Relájate, my friend. Oiga, pues ahí espero que lo disfruten, no se dejen llevar por la soberbia de mi estimado Kiddy. Pero bueno, ya no les quitamos más tiempo. Ánimo. Muy bien, David. Pues muy buena la plática, pero pues ya, vamos a empezar el podcast. Siempre con lo primero y lo más importante, que pues es una breve oración. Ponernos aquí en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, este espacio es tuyo, tú lo sabes, es por ti y para ti. Aquí estamos más de 2 reunidos ante ti. Te pedimos que nos acompañes, que seas tú quien dirijas esta plática, que bendigas a David y bendigas al público. Acompáñanos, guíenos y ayúdanos a no confundir a las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, David. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Muy agradecido por la invitación que me han hecho. No, hombre, pues para nosotros es muy interesante tenerte aquí. Qué padre que yo estoy emocionado porque no sabía nada de literal. Ya sé que a lo mejor vas a decir que alguno está bien, pero no sabía nada de Villas. Y cuando me puse a investigar un poquito y sobre ti, le decía a Lalo hoy en la mañana que me empezó a pasar información tuya para saber un poquito más, como que me emocionó, me hizo mi mañana. Entonces, te lo agradezco. Estamos muy muy emocionados aquí de poder platicar un poquito. Sí, yo la verdad no conocía tampoco cuando me platicaste de lo sí, que cierto, hacían. Tú lo conocías, pero como que te diste cuenta. Sí, no estaba consciente de a qué te dedicabas y me metí luego a ver y me llevé una grata sorpresa. Me dio gusto, pues, ver lo que hacen. Ahorita vamos a entrar en materia de eso. Normalmente nos pasa eso después de platicar con los invitados, de que wow, así terminamos así emocionadísimos nosotros. Ahora nos pasó antes. Y espero que al revés no sea, al final no sea diferente. Esperemos. Chin, no lo hubiéramos entrevistado. Oye, David, pues platícanos un poquito de ti, de dónde eres, qué edad tienes, qué estudiaste, tienes familia, etcétera, así, los generales, para que el público se familiarice un poquito contigo. Claro, tengo 49 años, estoy casado, muy felizmente casado, con 3 hijos. La mayor tiene 18 años, que está terminando su preparatoria. La segunda está terminando su secundaria con 15 años. Y David, el más chico, que tiene
11 años en quinto de primaria, ¿no? Está bien, les mandamos un saludo. Espero escuchen el podcast. Ánimo. Oye, 3 hijos, pues qué padre. Sí. Y soy ingeniero civil de profesión. Ándale. Aquí del Tecnológico de Monterrey. Y no estudié posgrado. Mi posgrado fue en la vida. Me fue un año completamente, ya les platicaré más adelante. Pero eso fue mi posgrado, que así lo vi. Digo, obviamente hice algunos diplomados después y todo, pero mi maestría terminó siendo un año completamente entregado a Dios nuestro Señor. Órale, qué bendición. ¿A qué edad? Digo, ya nos platicarás, pero no. A los 25 años. Qué padre. ¿Te ¿Todavía acabas no de estabas graduar? casado? No, ya tenía 2 años de haberme graduado. De hecho, me iba muy bien. Dejé mi trabajo para montar ya mi negocio. Ese era mi sueño, montar mi propio negocio. Y gracias a Dios, una bendición, porque yo pensé, de hecho, mientras montaba el negocio le quise dejar ahí, dedicarle un tiempito ahí. Y al final se convirtió en un tiempo. En un año. Oye, pues a ver, vamos a entrar ya en este tema de una vez. O sea, ¿cómo fue que te nació eso? ¿O cuándo empezaste tú, digamos, a tener una relación con Dios, con Cristo? O sea, mira, ya en serio, formalmente, aunque sinceramente cada vez que lo medito, Dios nuestro Señor siempre está presente, ¿no? Y así lo veo, ¿no? Yo creo que desde niño yo tuve una relación muy bonita con Él, pero la fui dejando porque no hubo nada, ni grupos de acompañamiento, y se fue alejando con la adolescencia, la juventud, y se fue yendo. Pero luego tuve un testimonio muy bonito de mi hermana, la verdad es que una mujer muy entregada, y en las noches cuando ella llegaba del colegio, yo me iba a su cuarto, me acostaba en la cama mientras ella arreglaba, era muy ordenada, es muy ordenada, y me ponía a escucharla, todo lo que me platicaba de sus grupos de oración, de ella, lo que es de sus apostolados. Y luego después se fue un año también de voluntaria. Yo decía, wow. Entonces un día llegó un amigo y me dijo, oye, quiero invitarte con un grupo. Y inmediatamente le dije que sí, porque yo ya sabía lo que esto significaba, ¿no? Eso fue mi primer día que me acerqué con él, fue un 27 de abril del 92, lo tengo bien grabado. Y a partir de ahí jamás lo volví a dejar. Para mí fue un encuentro oye, te voy a platicar algo, Hay un patrón así que he notado que la mayoría de las personas cuando nos platican así momentos importantes en su vida respecto a su conversión o relación con Dios y todo, se saben la fecha exacta. O sea, hasta bromeamos de que no fue el 2 de diciembre, fue el 3, estás confundido, ¿no? O sea, porque horas? se echan fechas muy específicas, Fíjate que lo que pasa es que terminan convirtiendo en eventos muy importantes en la vida de uno, ¿no? Y para mí son parteaguas interesantísimos. Yo te diría que mi madurez, fíjate, eso fue a los 23 años, a punto de cumplir los 23 años. ¿Pero qué significaba eso? Ir a un grupo. Lo que te invitaron era ir a un grupo, sí, todavía. Era un grupo de oración y ese año me aventé un retiro, 2 cursillos. De hecho, mi papá se empezó a molestar muchísimo, pensaba que me iba a ir de sacerdote. Pero fue una incorporación completa, ¿no? Y me acuerdo, fíjate, el primer retiro, una de las pláticas del sacerdote. ¿Con quién era el retiro? Con el Reino Christi. Ah, ok. Y el sacerdote que nos los daba, que en paz descanse, ya falleció, fue un gran mentor para mí, maravilloso. Nos decía... ¿Cómo se llama? El padre Ignacio Aguinaga. Ah, yo lo conozco, ¿sí? Lo conocí muy bien. Maravilloso. Y me tocó estar con él unos meses antes de que falleciera, y maravilloso. Nos invitó a firmarle una carta en blanco de nuestro Señor. Y la verdad es que dije, ¿por qué no? Y se la firmé. Y te lo digo porque finalmente creo que sí, aunque parezca tonto, sí fue una entrega completa y decidida de nuestro Señor. Porque gracias a Dios desde entonces la verdad es que creo mi entrega ha sido incondicional. Eso no significa que mis caídas no se den, no, bueno, eso es diferente, ¿no? Eso va a ser toda la vida. Pero sí, mi levantarte y volver a luchar y seguir tratando de crecer, eso ha sido constante a través del tiempo, ¿no? Y luego entonces, estos 2 años que estuviste trabajando, o sea, porque eso fue a los 23 años, 2 años trabajando, y luego me perdí yo, digo, no quise interrumpir, pero ya llegamos a esa parte. Dices que decidiste poner tu negocio, pero antes te diste este tiempo que iba a ser un tiempito y que se volvió, ¿cómo estuvo eso? Iba a ser un mes sabático y nada. No, más mes sabático no, porque finalmente lo que yo quería era prepararme bien para el negocio, ¿no? Ajá. Yo estaba invirtiendo todo lo que había
cosechado en mis 2 años de trabajo, y eso lo quería invertir, ¿no? Hicimos estudios de mercadotecnia y nos fuimos. Yo quería tener mi propio negocio, ese era mi objetivo ahí. Entonces a este padre, el padre Ignacio, le dije, oiga padre, le dedico un par de meses, ¿no? Yo le ayudo un par de meses mientras, y al mismo tiempo estoy haciendo mi trabajo, entonces podía partir mi tiempo, ¿no? Y me dijo, órale, perfecto, ¿no? Entonces yo le ayudaba aquí en Monterrey tranquilamente, y yo le decía, yo pensaba que esto de irse 1 año no era ya mío, porque yo ya estaba grande, ¿no? Yo ya era profesional, yo trabajaba, entonces ya... Y me tocó escuchar una plática en la que decían, la única excusa para no irse es un caso de vida o muerte, ¿no? Y dije, caray, ese no es mi caso, ¿verdad? Entonces la verdad es que lo pensé y me fui. Fue una molestia muy fuerte con mis papás, sobre todo con mi papá. Él pensaba que me iba a ir, sí, que me había perdido. Que no sé. La verdad es que yo sí me lo iba a plantear. Yo para entonces yo ya pensaba que cualquier cristiano que mientras no te casas tenía que cuestionarse seriamente cuál era su vocación, ¿no? Entonces sí me lo fui a plantear, aunque en el fondo jamás sentí esa vocación. Yo sabía que Dios me pedía algo más, pero no el sacerdocio. Todavía no descubrías qué. Sí. Entonces... ¿Y a dónde te fuiste? Me tocó estar en Santiago de Chile, un país maravilloso. La verdad, yo creo que es uno de los mejores países. ¿Qué año fue ese entonces? En el 94. ¿Cómo estaban? Ya había pasado el tema de ya había pasado, ¿no? Ya estaban en la salida. Reconstrucción. Sí, pero era un país muy sencillo que ya estaba a punto de florecer tremendamente. Ya se le veía todo. Pero ya habían sanado heridas. No, sí tenían sus heridas todavía la gente, pero era un país con muchas ganas de sobresalir, con mucha humildad, y con muchos estudios. La verdad es que es una gente muy estudiosa y muy honesta, ¿eh? Por eso son uno de los países más con menos corrupción en el mundo, ¿no? Es increíble, porque a veces pensamos que los latinoamericanos somos muy corruptos y no. Chile al menos marca una excepción muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Padre. Sí. Y luego ya regresé. Fue un año espectacular, ¿eh? Yo, como les decía, yo me sentía muy grande. A mí me han dicho que iba a trabajar con jóvenes, entonces dije, bien, pues es lo mío, ¿no? Jóvenes, ¿no? Pero llegando allá, a la persona que sustituía me dijo, no, el trabajo va a ser con adolescentes. Y le dije, eso sí, no. No. Y él simplemente dijo, no, bueno, pues lo que nos pregunta. Cuando llegue el jefe, pues ya le preguntarás, ¿no? Yo no. Y este sacerdote cuando llegó, pues me dijo que sí, que iba a trabajar con adolescentes, como bueno, niños desde los 11 años hasta prácticamente los 17, y en las noches dedicaba a trabajar con los jóvenes, pero lo principal era trabajar con niños, ¿no? Yo dije, bueno, en un momento llegó que dije, está bien, Señor, voy a trabajar. Pero más como un sentido de orgullo, de soberbia, de decir, yo puedo, yo lo hago, aquí yo lo resuelvo, ¿no? Pero no tienen ni idea, los primeros 6 meses fueron terribles mentalmente, porque estás en esa parte de no, ya me quiero largar, ya no quiero ver a los niños, ya quiero estar otra vez en mi casa. Y tuve un compañero que también estaba ahí junto conmigo, que tuvo una situación familiar y se tuvo que regresar. Fíjate lo que es la mente, ¿no? Yo decía, ¿y por qué a mí no me pasa eso? Ay, pues. Pero así es, ¿eh? Pero gracias a Dios, a los 6 meses, llegó un momento que le dije, Señor, está bien, lo que tú quieras y de la mejor forma, me entrego por completo. Y fue increíble, ¿no? Porque esto me ha sucedido 2 veces en la vida, y más adelante les platicaré la segunda. Pero cuando sucede esta, empecé a comprender todo lo que era el trabajo con los niños, se hizo un trabajo muy diferente, aprendí a quererlos, a gustar el trabajo con ellos. Fue la preparación a fuerzas, digamos, de cosas que vendrían después para ti. Totalmente, es increíble cómo Dios te va preparando y tú no lo sabes para eso, ¿no? Pero así es, fue definitivamente, ¿no? Y yo finalmente terminé mi año, yo me regresaba porque yo quería estudiar un posgrado, ahora sí. Ya me habían aceptado anteriormente y cuando regresé ya no me quisieron aceptar. Pues precisamente por esto, ¿no? Porque me había ido, les había dicho que no porque me iba a ir a hacer esto. Entonces cuando regresé me dijeron, pues ahora ya no. Y la verdad es que ahí
me contraté para trabajar con Fernando Landeros. Ujú. En aquel tiempo, antes de Teletón, de la Fundación Teletón, teníamos una fundación que se llama México Unido. Y ahí comencé con él, Aquí en Monterrey. aquí en Monterrey. Yo me tocaba dirigir la oficina aquí, y luego ya cuando comenzamos con el Teletón, la intención fue construir el primer CRIT. Aquí. Después de la Ciudad de México, aquí en Monterrey, ¿no? Ya entendí por dónde empezó el caminito. Por ahí empezó. Pero no te creas, porque fue un trabajo muy bonito, pero a los 3 años renuncié porque me invitaron a una empresa y yo ya traía el gusanito de volver a trabajar en una empresa. Estaba el boom, era el año 2000, el boom del internet, y dije sí, me voy. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado, sí. Que ese sería también un tema muy interesante, ¿no? Porque Coincidió, comentaste ahorita que tu hija tiene 18. Tú Exactamente. estaba por nacer tu hija o acaba de nacer o en esa Mi época. hija nace en el 2000, exactamente, sí. En el 2000 yo me cambio de trabajo, con esta espinita de dedicarme otra vez a la empresa, ¿no? Ujú. Pero esa cosita me duró 8 meses. La verdad es que me di cuenta que no era el Que llamado para de el nuestro otro lado. Señor. Y tuve que renunciar nuevamente. A ver qué, Literal, sin nada. sin nada, Te sin aventaste. nada. Ya casado y con hija por nacer. O ya nacido. Ya había nacido, ya tenía unos cuantos meses. Por aquí no es. Pero fíjate que gracias a Dios tengo una mujer maravillosa que la verdad es que no fue ninguna preocupación para ella, ¿no? Me dijo, perfecto, adelante, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y empezar a buscar, y vamos a ver si montamos un negocio y todo eso. Pero la verdad es que no me tardé mucho, ¿no? A la semana yo ya había tenido relación con Francisco Martín y Conchita, que son los fundadores de Villas, Ujú. y ellos fueron, se dieron cuenta que había renunciado y me buscaron nuevamente para trabajar ahora Oye, conmigo, antes ¿no? de entrar en esa parte que nos interesa mucho, platícanos un poquito más de tema de tu familia, cómo está o sea, te casaste, pues no sé, 98, 99, ya no sé, 97. 97, ¿cómo estuvo ahí el tema? O sea, tú habías decidido algo, pues para con Dios, entregarle tu vida, no sabías de qué forma, pero pues decidiste casarte, no sentiste el llamado para el sacerdocio, decidiste casarte, ¿cómo estuvo esa? A ver, platícanos un poquito más. Fíjate que muy bonito. Y la porque mano de Dios en todo eso. Cuando regreso, yo había puesto ya, como yo allá en mi año, había descubierto que no era mi vocación el sacerdocio. Eso ya estaba convencido. Entonces puse todo en manos de la Virgen, ¿eh? A ella, la Virgen, le puse esa tarea de encontrarla. Sí, como les platicará mi esposa, salí con N cantidad de niñas, que ella lo recuerda en cada testimonio que damos, ¿no? Lo bueno es que no había Facebook, ¿verdad? No, totalmente, no se queda nada grabado ahí, ¿no? Yo regreso en el verano, a finales del verano, y en noviembre 19 del 95 la conozco a ella. Desde aquí también. Viste Ella que es se aquí. acuerda de la fecha exacta. Totalmente. Soy muy observador. Yo la conozco ese día y hubo un clic muy bonito entre ella y yo. Fue en un restaurante. Fue una invitación de un amigo mutuo que las vio en otra mesa, que ya la conocía a ella, y les dijo, vénganse a sentar. Y así comenzó, ¿no? Yo la invitaba, ella decía que sus amigas le decían que yo era David Copperfield, porque me desaparecía y me aparecía, ¿no? Y sí, la verdad es que, pues sí, o sea, la invitaba a salir y era intermitente, ¿no? En mayo 4, ella comenzó una novena a la Virgen de Schoenstatt para descubrir si yo era realmente el indicado o no era el indicado. Pues sí, vas a seguir desapareciéndote. O iba a seguir desapareciendo. Ella decía, bueno, ya fue suficiente, 6 meses, ya no más. In and out. Y al 5.º día de la novena, la novena dice una frase que siempre que la platicamos le digo a ella que la repita. Voy a tratar de ver si la recuerdo, ¿no? Pero dice algo como, tu sufrimiento tiene un profundo significado y Dios hará lo mejor de él. Bueno, ese día, el día del 5.º día de la novena, salimos a un antro.
pero yo con una amiga y ella con otros íbamos de pareja juntos. ¡Uy, qué Mi incómodo! amiga le dijo, de alguna forma, no sé si para separarla ahí, le dijo, yo te hago un date, le hizo un date con alguien y salimos juntos al antro. Entonces cuando ella me ve, dijo, ¿qué pasa aquí, no? Y recordando la novena, dijo, más claro ni el agua. Esto es lo que la Virgen me está diciendo, lo entiendo perfectamente. Y de hecho, estuvo muy bien toda la noche y ahí se terminó, ¿no? El 13º día, el noveno día de la novena, 13 de mayo, Día de la Virgen, llega a su casa y yo ya le había hablado 3 veces para buscarla. Lo bueno es que los que nos escuchan tienen edad para saber que no era común el tema de los celulares, ¿verdad? Oye, te dejó sin leer el WhatsApp. Te dejaba Sí, sin no leer había el WhatsApp. Eso es cierto. No había nada, era llamadas a la casa y Llamada a la cuando casa, llegaran ya se cuando enteraban. llegara, exactamente, es un buen punto. Entonces su mamá le dijo, oye, te he hablado 3 veces David, finalmente la encuentro yo, este mismo con el que había salido también la había estado buscando, nada más que mi llamada entró primero que la de él. Entonces salimos ese día, seguimos saliendo toda la semana y el 19 de mayo del 96 nos hicimos novios, ¿no? Okay. A la semana nosotros rezábamos el rosario juntos, en una fiesta de unas amigas. ¿Ella estaba también en algún movimiento? Ella está en el mismo movimiento, en el Reino de Cristo. Okay. Sí, nomás que ella lo vive desde chiquita, desde el ESID, desde chiquita lo vive, ¿no? Uh-huh. Fuimos a casa de unas amigas y nos salimos de la casa de la amiga a rezar el rosario, a Calzada del Valle. Vivía muy cerquita a Calzada del Valle, entonces en caminar por Calzada del Valle terminamos, nos sentamos en una banca y yo ya conociendo toda la novena y todo eso, le digo, oye, me quiero casar contigo. O sea, verdaderamente, sí, o sea, para mí es clarísimo ya que lo de la Virgen. Y ella me dijo que sí. O sea, ¿pero cuánto llevan? Una semana. Pero ella dice, ya cuando lo platica después, dice, yo pensaba que eso se lo decías a todas. Pero la verdad es que yo ya estaba muy en serio, ¿no? Y la verdad es que jamás lo había dicho a nadie, en absoluto. Entonces, a los 5 meses, yo ya buscaba darle anillo, yo ya estaba muy comprometido. Mis papás estaban fuera de la ciudad, regresan mis papás, yo quería que estuvieran presentes. Finalmente ya regresan, pero cuando regresan mi prima se casa, no quiero opacar, quitarle el show, sí, será una mejor. Sí, y entonces decido posponer, ya la siguiente fin de semana, digo, ya se lo voy a dar. Era un viernes en la iglesia Santa Engracia, en el Santísimo, vamos a rezar el rosario y ahí se lo entrego. Entonces le dije a un primo, vete. Igual, como ustedes saben, por teléfono nos pusimos de acuerdo, teléfono normal de casa a casa o de oficina. Le expliqué todo, perfecto, muchas gracias, adiós. Yo tenía demasiado trabajo ese día. A mediodía me habla la que hoy es mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees? Hoy es Día de la Virgen de Schoenstatt. ¿Por qué no me llevas a la ermita a darle gracias? Pues yo sabía todo eso lo que significaba, ya estaba organizado todo. ¿Por qué le decía? ¿No? ¿Qué podía decirle? ¿No? Entonces, y aparte con toda la presión de mi trabajo, dije, está bien, lo que tú quieras, adelante. Cuelgo, le hablo a mi primo, le explico dónde estaba la ermita de Schoenstatt, que en aquellos tiempos no estaba tan fácil, carretera nacional, no había GPS, no había Waze, no había Google Maps. Mira, llegan ahí en el Uro, das vuelta. En el árbol a la derecha, en la piedra, 2 tal kilómetros. Cual, ¿eh? Y ahí encuéntrala. No, ya, yo tengo demasiado trabajo, si llegas qué bueno y si no, ni modo. Fíjate que fue muy bonito, llegamos, ya se estaba acabando el evento masivo que había ahí, entonces bruto, porque estábamos solos enfrente de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Schoenstatt, y ahí nos pusimos a rezar. Yo la verdad es que me preocupé por completo de mi primo. Sí sé que en un momento llegó porque... Pero el anillo lo tenías tú. Sí, en mi bolsa. O sea, tu primo iba a llevar pues con el show sí, o algo. sí. Pero tú sí podías. No, o sea... por eso no sacaba la mano de la bolsa, ¿no? Tú sabes lo que sí, claro, costaba un anillo. Sí. Y no lo soltaba porque te da un pánico que se vaya a salir. Y además ya tenía varios días quitándole su anillo que tenía en su mano y poniéndole... Quitaba y ponía. De tal forma que al final del rosario le iba a quitar el de ella y le iba a poner el anillo de compromiso. Entonces iba a ser... Y llegó mi primo, grabó y pues muy bonito, porque al final de cuentas fue otra comprobación de que
la Virgen de Johnston, de la Virgen finalmente estaba detrás. Claro, ¿no? sí. Estuvo la Virgen de Fátima el 13 de mayo, estuvo ahí la novena, todo más claro, ¿no? Y luego nos pusimos fecha para casarnos el siguiente año, era al aire libre, entonces tenía que ser a mediodía, era en lugar alto, entonces tenía que no ser tan frío porque nos podía hacer mucho frío y teníamos que quitarnos el tema de la lluvia al aire libre. Le dije, oye, las mejores fechas para no frío y no lluvia son estos 5 sábados. Escoge uno. Ella los vio y dijo, es broma. Yo, no, escoge uno. 18 de octubre, otra vez. Día de la Virgen de Johnston. Y nos casamos en la parroquia de Guadalupe, ¿no? Oye, si hubiera sido en otro año, así de que bien forzado, no, yo siempre me quise casar en martes, el 18 de octubre, así de que... Por eso finalmente te das cuenta que Dios nuestro Señor ahí estaba, o sea, así lo quiso. Qué padre. Fíjate que esa certeza es maravillosa, ¿no? Cuando tienes la certeza de que Dios nuestro Señor esta es la mujer que te dio, es maravilloso, ¿no? Esa tranquilidad, que porque vas viendo a través de la oración, esas luces que el Espíritu Santo te da, y que decirte, esta es maravilloso, porque eso te da una tranquilidad y mucha fuerza en todos los problemas y dificultades que vienen a través del tiempo, ¿no? Porque otra certeza que me dio nuestro Señor, fíjate, fue cuando nació mi tercer hijo, ¿no? Mi tercer hijo, Ana, estuvo en cama con la placenta prácticamente desprendida, entonces no se podía mover. Y en cierto momento ella me dice, ¿por qué no estás tan preocupado? ¿Por qué te veo tan tranquilo? Porque a través también de la oración en un momento sentí que iban a ser. Dios Iban a ser. Entonces, ¿de qué te preocupas? No te preocupes, ¿no? Así es, así trabaja nuestro Señor. Qué padre. Oye, entonces, dándole un fast forward, te vuelves a vincular, te contratan para entrar a trabajar en Villas, que en ese entonces era Villas de Santa María, ¿cómo era? Villas Asistenciales Santa María. Santa María, exactamente. Era el nombre completo. Es reciente cuando le cambiaron el nombre nada más Villas, que lo... Sí, yo creo que debemos de tener unos 5 o 6 años. Okay. Sí. ¿Y cómo fue eso? A ver, platícanos. Porque, bueno, primero que nada, así, en un enunciado, ¿qué es Villas, no? Para los que nos están escuchando. Para nosotros el problema más fuerte que existe en México es el sentimiento de abandono de los niños. El niño se siente abandonado por sus propios padres. Porque finalmente papá y mamá trabajan. Y si no trabajan, se ocupan en otras cosas. Entonces el niño se siente abandonado. Y esa crisis es una crisis muy fuerte en el niño, ¿no? Y ahorita más adelante les platico cómo probamos ese sentimiento. ¿Estás hablando, ¿no?, en cierto estrato, digamos, o en cierto nivel socioeconómico? No, yo les platico más de la investigación que estamos haciendo a cabo, pero la investigación que hicimos dice que no importa el nivel socioeconómico. Okay. O sea, el sentimiento de abandono es en la niñez mexicana. Sí, y te digo que yo lo veo. Mi hijo, cuando estaba en preescolar, en segundo de preescolar, nos invitaron a dar un cuento a los niños. A mí me encanta, ¿no? Entonces yo fui con Ana, obviamente, y le dimos el cuento y todo. Y al final Ana, oye, vamos a tomarnos una foto con todos los niños, ¿no? Entonces nos sentamos en el suelo, se vienen todos los niños sentados, y veo que viene el último niño. Faltaba un solo niño por venirse. Yo ya tenía 15 niños alrededor de mí. O sea, David aquí en medio de mis piernas, aquí todos alrededor. Y volteó y Ana estaba sola, le digo, vente con tu tía. Y dice, no, yo con mi tío. Y se metió en medio de todos y me abrazó. Era un niño que no crean que conocía. Pero ya a través del tiempo lo que me he dado cuenta, y puedo verlo muy claramente, es que a ese niño le faltaba mucho cariño. Y lo ves, es bien claro, ¿no? Y lo he platicado con los papás, hemos hecho un grupo muy bonito ahí de los papás, y se los platico, ¿no? Los papás a veces estamos formados a no puedes abrazar y no puedes besar a tus hijos. Y es un grave error. Y cada vez que hay más estudios que muestran lo que el papá, obviamente la mamá muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que el papá en sí afecta. Pero entonces Villas lo que hace es ¿Cómo para atiende todos lados. Villas este problema? Para nosotros la cuestión es darles un lugar y un ambiente seguro y estable donde el niño pueda estar mientras papá y mamá no están y mientras él no está en la escuela. Es un lugar físico al que va. Es un lugar físico, ¿no? Y trabajamos con ellos de recién nacidos hasta los 12 años. Entonces, digamos así, en palabras del mundo, que los niños más pequeños es una guardería.
y luego tenemos preescolar, que es lo único que hacemos de escuela, porque es una edad en la que el niño no puede ir y venir tranquilamente. Y luego para los niños de primaria hacemos como un club, pero toda la semana. El niño puede y un estar club entre dos. significa que están ahí en las tardes mientras los papás trabajan o algo así. Exactamente. Así es. Y por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de guardería y preescolar literal? Digo, porque vi en alguna de la literatura que tenían el tema del enfoque en la primera Infancia. en la primera infancia. Digo, a mí que me interesa mucho ese tema y me meto mucho para el tema de papá y he leído y me gusta leer muchos libros y estar en ese rollo, como que lo traigo presente, pero platícanos un poquito qué es lo que hacen en tema de qué es lo que piensa Villas sobre la infancia, la primera infancia, cómo trabajan, qué filosofía, misión, hay alguna metodología, cómo funciona eso para que no tengan precisamente este sentimiento de abandono. Fíjate que cuando yo entro a Villas tenía una casa hogar Uh-huh. y ya tenía la guardería. Ahí es donde entro yo, ahí me toca hacer el O preescolar. sea, casa hogar significa que se quedan a dormir. Que se quedan a dormir. Ajá. Ya no está, por eso no la vieron. O sea, ahorita eso es un tema que ya dejamos. La casa hogar lo que nos permitió es conocer al niño abandonado. Lo que nos dimos cuenta es que el niño en México es abandonado pero con padres vivos. O como decimos nosotros, es huérfano de padres vivos. Los padres existen por ahí. Entonces lo que nosotros buscamos esos padres biológicos para que el niño regresara con sus padres biológicos. Luego empezamos con el tema de la guardería, porque una monjita nos decía, ¿por qué no previenen el problema? Entonces, para que la mamá cuando se vaya a trabajar tenga un lugar donde pueda dejar. Excelente, hicimos la guardería. Y luego los niños crecieron y me toca hacer el preescolar. Y lo hago yo. O sea, se fue dando natural. Sí, pero la fundadora tenía bien clara muchas cosas en este sentido. Entonces iba cubriendo las líneas que me iban marcando. Abro yo el preescolar, yo soy ingeniero civil, lo abrí yo solo, o sea, sin alguien en aquellos tiempos sí, experto en temas en el de tema, educación. no. Y es un tema por lo que tú decías ahorita, y ahorita te platico eso, ¿no? Por los primeros resultados de los primeros niños que yo veo, que yo decía, wow, a lo mejor soy un extraordinario pedagogo innato y no lo sabía, ¿no? Y ahorita les platico. Pero luego después nos llegó otra monjita que nos dijo que si le ayudamos a hacer un centro para pandilleros en San Gilberto, se lo construimos y el día de la inauguración, que es ese día que yo entro, el preescolar viene justo ahí junto con esto. Yo voy a la inauguración con esta monjita, eran 400 niños y le digo, madre, estos son niños, estos no son pandilleros. Y me dice, sí, David, y además no tengo vocaciones, entonces te dejo el changarro. Madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿No? Madre, Yo no tenía ni la menor idea. Digo, tengo un trabajo previo con niños así, pero no tenía nada. Entonces, en lo poco que yo iba sabiendo, ahí lo fuimos haciendo, ¿no? Con ellos, ¿no? Que esto es bien interesante. Ahí. Antes de regresar al tema de infancia, me meto primero con los 6 a 12 años para que me entiendas por qué luego le di todo el valor a la primera infancia, ¿no? Cuando me meto con los niños de 6 a 12 años, al tercer año, ese lugar, me dejaron gente para trabajar ahí, pero no tenía la capacitación que yo quería suficiente. Entonces me los llevé un tiempo, 6 semanas, a capacitarse, y en esas 6 semanas me destruyeron el lugar. Ahí. Literal, estaba considerado el segundo lugar más problemático del estado, San Gilberto. Cuando regresamos, es más, así a un grado que fui a revisar las instalaciones y me dicen, oiga, vamos a poner un vigilante. Digo, ¿vigilante de qué? ¿Qué nos van a robar? Ya no había nada que robarse, ya no había nada. Ah, qué error tan tremendo, ¿no? A la semana siguiente que fui, me rompieron la pared para sacarme todos los cables. Sí. A ese grado sí había que robar. Sí había que robar. Empezamos a montar todo nuestro trabajo y luego lo interesante es que en el tercer año, después de haber hecho un trabajo bien bonito con toda la comunidad, me grafitean, un grafiti muy pequeño, no crean tampoco, decía pelón, nada más. Me grafitean y voy y les digo, ¿qué pasó? Y lo bonito fue que los niños se acercan y me dicen, no, nosotros no fuimos, fue la pandilla de al lado. No, para mí fue una luz tremenda de nuestro Señor, porque eso me dio a entender todo lo que estaba sucediendo. ¿Sabes lo que sucede aquí en nuestro país? Como el niño no tiene a dónde ir, la escuela pública salen a las 12:30.
primaria, secundaria, 12:30. Y el resto del tiempo, ¿qué hacen? Entonces, imagínate un niño de Vagan. 6 años, 7 años, 8 años, que son niños. Primero se quedan en su casa, encerrados. Pero estás hablando de casas de 47 metros, con el calor, ¿ves que no? Llega un momento que ven a los demás niños afuera y se salen a jugar, es normal. Al principio los papás, sí, quédate, después ya se salen. Se salen afuera y descubren que hay una pandilla que domina en la comunidad. Si no se incorporan a esa pandilla, la pandilla lo va a golpear. Y si no lo golpean, esa Estás pandilla... hablando de 7 a 10 años. Claro. Eso, todo esto que platicas, 7 a 10 años. O más chiquitos puede suceder, ¿eh? Si no lo golpea esa pandilla de la comunidad, lo va a golpear la pandilla de al lado. Entonces él se tiene que... Sí o sí terminan metiéndose a uno. Se tienen que meter a una pandilla. Alguien lo tiene que proteger. Y ellos van a terminar siendo sus hermanos. Entonces imagínate un niño de 6, 7, 8 años que se mete a una pandilla de niños, no tan grandes, de 10, 11, 12 años. Nosotros estamos hablando de 15, 16, que sí se dan. Entonces, las pandillas que yo tenía eran niños de 5 años y jóvenes de 28 años en la misma pandilla. Entonces, ¿qué aprende un niño chiquito? Maldades. Pues todo. Y cuando él llega a los 9, 10 años, ¿qué hace él? Repetir el patrón, pero con una violencia mucho más agresiva. Por eso las pandillas cada vez se nos fueron haciendo más y más y más agresivas. Por eso nos metimos en un problema muy serio en aquellos años, ¿no? Cuando nosotros hacemos este centro, lo interesante es que agarramos a los niños de 6 a 12 años y cuando vienen y me dicen, la pandilla de al lado grafiteó, fue tremendo, porque eso significaba que nuestra pandilla ya no estaba poniendo oposición para que se metiera la otra pandilla al territorio. Lo que sucede es que las pandillas, todos tuvimos creció nuestra su territorio. No, bueno, sí va a crecer. Lo que pasa es que las pandillas se alimentan con los más niños. Entonces, cuando ellos se alimentan con los más chiquitos, cuando ellos se van a trabajar, los chiquitos forman territorio. Entonces, cuando los grandes regresan, dicen, hey, nomás acuérdense, yo soy el líder. Pero ellos se van a trabajar verídicamente. Sí. Entonces, a nosotros quitar los de 6 a 12 años, la pandilla se deshizo. Entonces, la otra pandilla se pudo meter y grafitear. Entonces dije, claro, esto es. Más que trabajar con las pandillas directamente, hay que dejarlas de alimentar. Pues sí. Con el recurso humano. Claro. Por eso regresaste Obvio. a la primera infancia. No, viene más después. Porque la verdad es que yo seguí pensando, como piensa toda la sociedad, que el trabajo más importante es con los jóvenes. Yo decía, no, pues con los jóvenes no, es con los de 6 a 12 años que son niños, ¿no? Aquí tenemos que trabajar. Y me costaba mucho, porque todo el mundo quiere darle un trabajo a los jóvenes. Entre más grande el niño, lo cual es bueno, pero el problema ya existe, no lo preveniste. Deja tú más grave. Sí. Y entre más grandes somos, más difícil remediar el problema. Sí. Entre más pequeño, sí, ya valió. Es más fácil. Que aquí viene lo de la primera infancia. Entre más pequeño el niño, es muchísimo más importante el trabajo con él. Y más los resultados que se pueden dejar hacer, ¿no? De aquí nace, a mí construimos un edificio muy grande, para darles 4,000 metros de construcción. Wow. Es enorme, porque al final de cuentas estás trabajando con niños ¿En muy dónde pequeños. está? En Santa Catarina. Este es el primer edificio que construimos nosotros. Muy bien puesto. Que literal es villas, porque el otro, el que fue el de la monjita, que luego terminó siendo suyo, era otra cosa y terminó... Ese terminó siendo, es un villas también de nosotros, pero nomás atiende niños de 6 a 12 años. La intención es que luego vayamos haciendo todo lo demás, los pequeños y todo esto, ¿no? Pero el primero que teníamos fuerte, ese sí tiene todos nuestros servicios, entonces es un servicio muy grande. Y cuando inauguramos la segunda mitad del edificio, el presidente del patronato me dice, David, me preocupa que en 30 años esto sea un elefante blanco. No estén familiarizados con ese concepto de elefante blanco, ¿no? Bueno, para los que no, porque los jóvenes no saben qué es eso. Los jovencitos, es un animal muy raro que vive en África. Es como el albino, como el tira albino. El elefante blanco parte de una, no sé si leyenda, historia ya en aquellos países asiáticos, que un rey, para tronar a todos sus adversarios, les mandaba elefantes blancos para que los mantuviera y los tronaba económicamente, porque los tenían que mantener a los elefantes blancos.
y eran como eran raros y todo, ¿no? Entonces esto es lo que me dice mi jefe, oye, no quiero que esto se convierta. Entonces, ¿cómo podemos medir que verdaderamente estás logrando un impacto? Incluyendo, Y no es en base a encuestas, y no es en base al final, los niños salieron bien contentitos, y no es al final si los niños están sacando mejores calificaciones, no se trata de eso. ¿A poco hicieron un estudio longitudinal tipo? No, el longitudinal todavía no lo llevamos, apenas empezamos con el primer año, ¿no? Pero la intención es sí hacerlo longitudinal. Wow. No, pero la intención aquí en este primer estudio era verdaderamente probar si en este primer año ibas logrando algo o no ibas logrando algo, ¿no? ¿Y qué es con los índices delictivos de la zona o cómo es eso? No, aquí ¿cómo probamos? Nos llevamos 5 años con un doctor economista del TEC, el doctor José Jesús Salazar, que ha sido maravilloso, y con la doctora María La Luz Garza, psicóloga, ponernos de acuerdo en cómo íbamos a medir este sentimiento de abandono. El abandono lo medimos con 3 índices, que luego esos 3 índices se dividen en 24. Pero muy fácil, porque estos 3 sí tienen nombre y todos los entendemos. Ira, depresión y ansiedad. Medir la ira, depresión y ansiedad en niños de 6 a 12 años. 6 a 12 años, ira, depresión y ansiedad. Yo empecé a ver esos índices en mis amigos cuando cruzamos los 40. Ya, porque por la casa hogar y todo ya lo veía, ya entiendes un poquito más, ¿no? Bueno, pusimos 876 pruebas en 12 comunidades de Monterrey, en 4 ciénegas en Coahuila, y los resultados es, el 94% de los niños presentan índices anormales de ira, depresión y ansiedad, y no importa el nivel socioeconómico, lo que me preguntaban al principio, ¿no? Yeah. Entonces, de entrada, cuando el niño entra, ya la situación es grave. Entonces, aquí, y antes de meternos en los pues a los resultados, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso se cura con mejores escuelas? ¿Eso se cura con mejores maestros? ¿Eso se cura con más computadoras O en mejores los colegios? familias, familias presentes. Totalmente. Aquí la respuesta es en las familias. Oye, una pregunta. ¿Y todo esto que han ido descubriendo de diosidencias que pasan o momentos así de iluminación donde salen ciertas ideas ahí con todo el equipo que trabaja, qué tanto ha cambiado desde que inició Villas? O sea, porque cuando tú entraste a trabajar ahí, ¿ya tenía tiempo de existir la asociación o te tocó arrancarla junto con ellos o cómo inició Villas? A mí me toca cuando teníamos la casa hogar, que esa la cerramos en el 2010, por un tema de meternos a fondo en la parte preventiva. Todo nuestro equipo pasó al Estado a supervisar todas las casas de hogares del Estado. Un proyecto muy bonito. Se creó la primera ley de casas hogares. No había ni siquiera una ley de casas hogares en el Estado. Entonces imagínate, cualquiera puede tener una casa hogar. Sí, y yo todo tengo irregular. niños aquí. Todo irregular. No, y además, Sí, se un niño, presta para cosas raras, ¿no? De trata, por supuesto, etcétera. un niño de casa hogar es un niño que fue abandonado. Y un niño que fue abandonado, ¿qué posibilidades tiene de no haber sido registrado? Claro. No, aparte no tiene tutor, no tiene nada legal, ¿verdad? Y si no estás registrado, no existes. Si tú lo desapareces, ¿a quién maté? ¿A quién desaparecí? ¿A quién vendí? Dime, si no existe. ¿De quién me estás hablando? Claro. Y eso fue apenas 2010. No, yo creo que la ley viene un poquito antes, a lo mejor ha sido como el 2008, posiblemente. Okay. No, nosotros cerramos definitivamente 2010 en un proceso. Fue un proceso ahí que nos fue llevando y ya culminamos con esa parte, ¿no? Pero mi pregunta iba más hacia estos cambios de direcciones. No, ¿Con qué idea inició Villas? La intención fue darle ese lugar y ese ambiente, así tal cual, a los niños en situación. Empieza con la casa hogar. Este matrimonio que lo comienza Paco, Martín y Conchita, su esposa. Son de aquí. Son de aquí. Ellos les gustaba en Semana Santa ayudar a algún párroco de la comunidad y hacían misiones en familia con sus hijos. Y de recorrer casa por casa se dan cuenta de esta situación. Entonces ella empieza a visualizarlo y ellos quieren después adoptar a un niño. Les dicen que hay un par de hermanitos en Guadalajara, se van a Guadalajara y les dice este hombre, no, nuestros niños no son adoptables, tienen papás y tarde o temprano vienen por ellos. Me dijo, pero si tienen muchas ganas, ¿por qué no adoptan mejor toda una casa hogar? Y así comenzó todo el modelo, ¿no? Ah, mira. Y con esta doctora, María La Luz Garza, porque si tú le preguntas a Conchita o a María La Luz Garza,
el objetivo no ha cambiado. Para un ingeniero civil como yo, O es sea, bien tarugas, pues sí, ha cambiado. Yo lo he ido, la lo he ido metodología ajustando, o el enfoque y todo, pero Sí. la misión sigue siendo la misión sigue siendo misma. Ajá. Terminamos con lo de Casa Hogar por ser más eficientes, más eficaces, por lograr un modelo más enfocado a prevenir toda esta problemática que ya veíamos y que sigue creciendo constantemente en ese sentido. Y lo hemos ido perfeccionando, ¿no? Con 2 ideas del presidente que para mí han sido, o 3, digamos así, ¿no? 3 ideas de él muy importantes que para mí han sido fundamentales, ¿no? La que les decía ahorita, no ser un elefante blanco, que con eso nos metimos de fondo a la investigación. Por otro lado, él me decía no ser un barril sin fondo. Que sea de alguna forma autosustentable. Ser autosustentables, ¿no? Hoy por hoy ya el modelo es autosustentable en su operación directamente, ¿no? En general no lo somos, pero cubrimos ya el 60% de nuestros ingresos son ingresos propios. Entonces, y vamos en camino a lograr ese 100, ¿no? Porque en la medida que vas cubriendo eso, tú puedes abrir más espacios. Claro, sí, Y creciendo. esos ingresos propios, principalmente, ¿de dónde vienen? De hacer corresponsables a los padres de familia. Claro. Es increíble, pero en la medida que trabajas con los niños más pequeños, y ahorita volveremos a entrar al tema ahí, entre más pequeño, el papá se va dando cuenta y dice, claro que sí, este es el camino y la apuesta, y entonces empieza a invertir en su hijo. Entonces los convences de que este camino es importantísimo. A los 6 años ya vas tarde en esto, ¿eh? Yo, por ejemplo, todo el modelo de 6 a 12 años no logramos cubrir el 100%, y precisamente porque ya vamos tarde. El papá dice, no, ya. Pero si partes desde pequeñitos, ya es bien fácil, ¿eh? Porque cuando partes de muy pequeñitos, como están con nosotros hasta 10, 11 horas al día, tienen una muy buena alimentación. Sí, La para alimentación empezar, cambia todo. para Entonces el empezar. papá dice, wow, aquí hacen maravillas. Primero es la alimentación. Obviamente los vamos involucrando para que cambien ellos también, ¿no? Duermen muy bien los niños. Duermen siestas. Ese es otro factor increíble para los Se niños en la regenera primera su infancia, cerebro, ¿no? etcétera, Ah, etcétera. Y luego viene toda la parte de la estimulación. Todo esto en conjunto, ¿no? Pero estos 2 primeros fueron los 2 primeros factores que yo les decía Básicos. ahorita con el preescolar mío. Cuando mis primeros niños se graduaban, a mí me sorprendió que las mamás decían, aquí aprenden a leer más rápido. Aquí ocupan los primeros lugares en las escuelas públicas. Y yo dije, no, tampoco. No es cierto, yo no soy. Pero dije, bueno, y sí soy. No es cierto, ¿eh? Hice una junta con mis maestras y todo el equipo. Les dije, oigan, ¿quién es la maestra buena? ¿Dónde está? La cocinera. Lo acabas de decir. Sí. Cuando salí de la junta, la nutrióloga, una mujer maravillosa, que si algún día, si me está escuchando, le mando un saludo, Elvia, mi tates, me dijo, ingeniero, ¿sabe qué? Estos niños tienen una muy buena alimentación, duermen muy bien y tenemos una muy buena escuela para padres. Ahorita, antes de regresar al tema de villas, yo te iba a preguntar de esa parte que también vi, que nos estabas platicando del tema del involucramiento de los padres. Platícanos tantito ya que lo volviste a tocar, el tema de la escuela para padres, ¿no? Es que a final de cuentas todo es una excusa para trabajar con los papás. Tú lo decías en algún momento, ¿no? La verdad es que la respuesta está en los padres de familia. Ahí está la respuesta de todo. El problema es cómo les ayudas. Pero la mamá tiene que salir a trabajar, no tiene opción, tiene una necesidad de procurar la economía para el hogar, tiene que salir. Entonces, en la medida que ella sale y le estás dando un lugar y espacio tranquilo donde sus hijos puedan estar, ella se va sintiendo tranquila, la forzamos, entre comillas, a participar en la escuela para padres. Es obligatorio, porque al final de ¿Qué cuentas es eso? ¿Qué quiere decir escuela para son padres? varias reuniones con ellos en las que ¿Son pláticas o son, es algo son más? talleres, Ajá. pláticas y personal. Porque a final de cuentas también tienes una evaluación del niño en personal y tienes que darle un seguimiento personalizado al niño. O sea, sí van viendo el tema del desarrollo del niño. No, eso es fundamental, ¿no? Y puedes lograr Fundamental, cosas pero no se hace interesantísimas. ni en escuelas privadas, ¿verdad? No, fíjate que no. Desafortunadamente todavía nos falta mucho entender. Todavía seguimos pensando que el aprender y de memoria y todo ese tipo de cosas es lo fundamental y no es cierto. Mientras que no entendamos que los padres de familia jugamos un papel fundamental en el desarrollo de nuestros hijos y en su crecimiento, la verdad es que las posibilidades de crecimiento de nuestros hijos son muy, muy bajas, ¿no? Fíjate, yo se lo decía a un amigo, ¿no? Él me decía, no,
Yo empodero a los jóvenes, yo les ayudo a ellos a salir adelante por sí mismos, ¿no? Suena padre. Dijo, esa es la meta yo como papá, empoderar a mis hijos. ¿Están de acuerdo, no? Yo quiero empoderar a mis hijos para que ellos salgan adelante por sí mismos. Es lo más lógico. Pero no es de jóvenes, es de bebés. El problema es que a estos jóvenes de estas comunidades que ya presentan índices anormales de ira, depresión y ansiedad, tú les das un empoderamiento y les enseñas habilidades, actividad de habilidades. Sí. Yo le decía en ese momento a oye, ¿no te has puesto a pensar que todas esas habilidades que le estás dando al joven, ¿Qué las van a usar? las pueden usar tanto para el bien como para el mal? La respuesta de él fue, sí, lo sé, pero yo les enseño qué es el bien y qué es el mal. Digo, oye, yo tengo más de 40 años, le dije, soy católico, ojalá que así se me formara siento practicante. la conciencia, ojalá que así se formara, ¿verdad? Entonces le digo, yo me tengo que ir a confesar periódicamente y muchas veces de los mismos pecados. O sea, caigo y voy, y sé que es el bien y que es el mal. Se me volteó y me dice, tienes toda la razón. Y es cierto. Si no vamos haciendo un trabajo desde muy pequeñitos, el problema... ¿Quiénes han causado todos estos tiroteos que ven en Estados Unidos? ¿Son los pobres en Estados Unidos? No, son los pobres. Son gente marginal, no son gente marginal. Yo me tocó ver hace un par de años uno que tenía nivel de doctorado. Entonces no es la gente pobre la que nos causa los problemas. O sea, puede ser un rico como puede ser un pobre. El problema es todo este problema emocional que traen cargando consigo mismo, ¿no? Y entonces toda esa ira, ¿hacia dónde la desbordan? Hacia los demás. Y en esta parte, ¿cómo están trabajando con otras? Porque vimos por ahí algo con los scouts y ahí como que la fundación o con Lego mismo. Con Lego y luego ciertos reconocimientos que han tenido ahí con Montepiedad. Se han ganado varios también. premios, ¿verdad? Platícanos un poquito. ¿Cómo trabajan parte. con todas estas organizaciones? Pues depende cada una. Por ejemplo, en el caso de los scouts, para mí se me hacen un trabajo maravilloso. Oye, para empezar, el tema, dijiste en una ocasión que una monjita les dijo algo de que empezaba desde bebés y luego pues la madre acá que por la que hicieron el otro, pues la otra construcción que no me acuerdo ni cómo se llama, pero no trabajan con ninguna orden religiosa. No. Tal cual, no. No, fíjate que al principio sí quisimos, nos íbamos a traer unas monjitas de Mazatlán para la casa hogar precisamente, pero pues por algo Dios quiso y nunca llegaron. Entonces yo creo que eso nos permitió desarrollar un modelo propio, de un trabajo claro. Antes de entrar en el tema de scouts y de Lego, nada más quería como que había habido comentarios de monjitas, pero ya no sabía si tenían algo que ver. No, pero aquí desde el fondo finalmente la fe siempre jugará un papel importantísimo, ¿no? En todo nuestro trabajo, ¿no? Okay. Los scouts hacen un trabajo maravilloso y a mí me preocupaba nuestros jóvenes que salen a los 12 años. ¿En qué se iban a ocupar? ¿En qué se iban a ocupar, no? Entonces, tuve el contacto con ellos, formamos el primer grupo de los niños que salían recientemente, hace un par de años. Uh-huh. Formamos el primer grupo de scouts con ellos en Santa Catarina. Y para sorpresa de todos, ese grupo ha sido muy admirable, ha sacado como que los premios, no crean que le entiendo muy bien, ¿no? Pero ellos mismos se han quedado sorprendidos porque ya tenían otros grupos de scouts ahí en Santa Catarina con muchos años y ni uno había sacado ni un premio, ¿no? Y el grupo de nosotros en el primer año sacó los premios. Muy comprometidos, ¿vale? O sea, wow, cara. Hicimos una academia de fútbol. Pero eso es como seguimiento, o sea, es un seguimiento que se gradúan a los 12 años de Villas, sí, de alguna forma, sí, y es como que seguimiento, pero ustedes, pues ya no depende de ustedes, simplemente como que les ponen el caminito fácil. Sí, tienen un sello de Villas, ¿no? Tienen un sello de nosotros de Villas y seguimos en contacto con estos niños, ¿no? Sí, sigue habiendo una especie de terapia, o sea, algo ahí, seguimiento. Nuestro interés es ver qué pasa con ellos cuando tengan 20 años. Okay. Fíjate que este programa nace porque uno de mis coordinadores de una de mis lugares se le ocurrió hacer una discada con los jóvenes que ya tenían 17, 18, 20 años. Uh-huh. Y la comunicóloga que estaba con nosotros, que estaba iniciando mi trabajo, tenía 6 meses apenas, se fue y los entrevistó. No me avisó ni nada, simplemente se fue. Y cuando regresó me dice, ingeniero, ¿qué cree? Me dijeron todo lo que usted me dice. No sé por qué me dijo eso, pero todo lo que me dijo, me lo dicen. Vean, escúchelos. Y me los pone, ¿no? Y bien interesante, porque todos estos jóvenes ya estudiaban o trabajaban. Y lo más interesante de toda su entrevista es que todos coinciden en un punto. Queremos regresarle algo
a los demás. Mm. Algo de lo que Dios nuestro Señor, Wow. de lo que recibimos aquí, lo queremos regresar hacia nuestras Al comunidades. final esa es la idea por lo que hacen, ¿no? Para Por que se supuesto. expand, porque obviamente ustedes no pueden llegar, Villas no puede llegar con todos, pero Por supuesto. sus niños pueden ir llegando. Por supuesto. masivos. Con Lego fue una alianza interesantísima, es con la planta aquí de Lego. Conocieron nuestro modelo, ellos consiguieron fondos internacionales y nos apoyaron para hacer un centro, construir un centro completo. Y estamos en esa parte con ellos. Pero el trabajo es con como la, un, como con un la castillo planta. de Lego, el centro, o algo así. Pues no, es un centro como, ya tratamos de hacer O sea, un es un- modelo que es se un replica, centro ¿no? Villas. Es un centro Es un Villas, centro ya. pero Ya me imaginaba un castillo Lego, Sí. muy padrísimo. Pero sabes que sí tenemos una sala lúdica Mm. que ellos han aportado los fondos para esas salas. En casi todos nuestros centros ya hay una sala de esas muy interesante, ¿no? Porque está muy ad hoc a la edad de los niños y a desarrollar todas sus habilidades como persona, ¿no? Y son salitas que cuando entran no se quieren salir, ¿no? Claro. No, Son muy ni, llamativas. ni uno, me imagino. Sí. Finalmente tú sabes lo que significa, ¿eh? Y una área, obviamente, es la parte de la construcción, del Lego, juegan parte interesantísima en todo eso, ¿no? Pero así tenemos alianzas interesantes por ese lado, ¿no? Y luego el Monte Piedad, a ver, platícanos. Monte Piedad ha sido una experiencia maravillosa. Ellos son de los principales donadores, yo creo que aquí en México. Yo ni sabía que estaban apoyando en estos temas. Fíjate que desde el 97 me toca conocerlo por el Teletón, a ellos. Ellos, ahí en el 97 comienza tu etapa de donar a las organizaciones. Hoy en día, el año pasado donaban más de 340 millones de pesos al año a más de 590 organizaciones. Wow. Pero nos tienen hiperestudiados, porque al final de cuentas tienen toda una organización ellos para estudiarte, te vigilan, te dan todo, ¿no? Es bien interesante y te miden. Sí, no son, Van viendo no te todo dan eso. dinero ahí nada más, o sea, para volverte a dar el próximo año o la próxima vez, me imagino que te han de medir. Sí, y lo indicadores interesante con ellos es del que impacto. también entra una etapa también de madurez, porque esto hasta yo lo he platicado con ellos, la primer Ya solicitud. se van a casar. Fíjate que tuvimos una etapa de 6 años en la que ya no metíamos solicitud, precisamente por este logro de confianza y de ver los resultados que le estábamos dando, ¿no? Pero si te platico, la primera solicitud que yo les di, el alterón de papeles, yo te puedo decir que eran fácil 2,000 hojas. Yo se las llevé casual, era el último día, porque eran 2,000 hojas. El cuarto para las 12. Al cuarto en avión a la Ciudad de México lo llevé personalmente porque eran 4 millones de pesos. Bien bonito, engargolado con bacos, porque te lo pedía con con legajos, súper bonito, súper bien hecho. Lo entrego y la señorita me dice, oiga, qué pena, pero ya no va a pasar. ¿Cómo que? O sea, se lo acabo de entregar y ni siquiera casi ni los ha abierto. ¿Cómo me dice eso? Me dice 2 cosas. Nada más puede ser un solo baco. Oye, es en la puerta al lado. Es un solo baco. Dije, oiga, son 2,000 hojas. O sea, No había un baco cabe. tan grande. Ella me enseñó a escalar los bacos. Ah, mira. Dale. Entonces, así con una tirita de bacos escalares, pude poner los 2,000. Y me dice, y además, por otro lado, no va en la parte de arriba de la hoja, va por un lado el baco. Súper importante para que lo puedan No, revisar. ya era quincena, viernes, Ciudad de México, mi vuelo sale un ratito. Le dije, oiga, ¿qué hago? Se voltea, agarra una perforadora y me dice, pues si quiere empezar. Y bien, digo, la verdad es que muy bien. Un trabajal increíble, pero pues sacamos un muy buen donativo que Pues, valió la muy pena. buenas experiencias. Ahí esas, empezó. Sí. Pero ahorita te diría, los últimos años no entrego prácticamente absolutamente nada porque se ha logrado un nivel de confianza interesantísimo en el que conocen perfectamente todo lo que hacemos y todo, ¿no? Oye, Padre. y esto hay tiene... unos premios, ¿no? También. Sí, gracias a Dios hemos ganado 2 reconocimientos. Yo creo que somos la única organización a nivel nacional reconocida por segunda vez por el Monte Piedad. Y ellos hacen una especie de ceremonia ante todos los que son Sí, receptores de estos donativos. sí, es una ceremonia anual Qué padre. en mayo. ¿Y finales qué es lo de que mayo. premian? O sea, es que... Tienen varios ahí, pero premian a las 3 mejores organizaciones que ellos consideran a nivel O sea, pero nacional con mejores. mayor crecimiento, con mayor proyección, con mayor futuro en ese sentido. Todas con un fin social. Todas con un fin social. Qué padre. Sí. A veces las reconocen. Qué padre. Y la segunda fue por la continuidad. O sea, porque dices, oye,
pues yo no sé si fue te volvería a dar el premio, pero pues no, es nomás una vez en la vida. Entonces crearon este segundo premio para la continuidad. Ah, ya, o sea, el premio es como, mira, esta raza anda haciendo bien las cosas, conózcanlos. Sí. Y luego, siguen haciendo muy bien las cosas, nos Sí. tienen qué padre. Y ahora que les entregamos, ahora que acabamos de entregar toda la parte de la investigación, que es un tema que ellos están impulsando muchísimo. Viene el tercer premio. Esperemos que sí, ojalá y que sí, porque también te dan un reconocimiento económico, ¿no? Ojalá y sí, pero digo, la verdad es que ya en sí la satisfacción y todo viene de todo el trabajo que se ha ido haciendo a través del tiempo, ¿no? Oye, tengo dos preguntas más. Una, vi por ahí algo que no sé si se liga con algo de esto, que querían como una especie de, ya que tienen el modelo claro, como una especie de franquiciar el modelo para... ¿Cómo funciona eso? No sé si yo lo entendí bien. No, en cuanto a que yo no sé si quieren obviamente pues a impactar a más personas, ¿no? Pero algo así entendí, ¿no? Mira, los resultados nos han dado de la investigación son tan fuertes, son tan contundentes, que hay una problemática muy seria en el país. Que lo primero que nos indica la investigación, y regreso ahora ya a lo mucho que me has dicho, preguntado hace mucho tiempo, es la importancia de la primera infancia. En la medida que tú trabajas en la primera infancia, estos resultados van a mejorar notablemente. Entonces necesitamos forzosamente trabajar en la primera infancia, en los primeros 5 años de vida del niño, para verdaderamente dar un trabajo más adelante. Aquí se desprende todo. Digamos, a los 6 años ya vamos tarde. Todavía se puede hacer mucho. Pero entre más temprano trabajes, es muchísimo mejor. Y es trabajar con los niños y con los papás, como dices. Totalmente. Pero ya creo que hemos logrado un modelo que incluso económicamente en el 4.º año logramos un modelo autosustentable económicamente. Logramos convencer a los padres de familia de la corresponsabilidad. Logramos que ellos se sumen. Logramos que algunas empresas de la comunidad digan, yo le apuesto a mis empleados y ellos también participen con esto, pagar la cuota. Entonces, es un modelo interesantísimo que en el 4.º año logramos la autosuficiencia económica, ¿no? Entonces, cuando logras eso, pues ya puedes hacer otro centro en otro lugar, ¿no? Entonces, ya con todo esto, hoy vamos a hacer un nuevo centro justo con Lego, acá en el norte de la ciudad, con la intención de probar que todo el modelo funciona en la parte económica. Pues hoy tenemos 7 centros en la ciudad. Si esto funciona, la intención es ahora sí ya poder abrir las puertas para replicarlo. No sé si la palabra correcta sea franquicia, la intención es replicar, la intención es hacer 500 centros. Sí. La problemática es en todos lados. Acabo de estar en Michoacán, en Zamora, una pueblo de 200,000 habitantes que presentan las mismas problemáticas. Claro. Como los bancos de alimentos que han ido creciendo adoptando una metodología que ya está probada, que ya tienen muchas horas de experiencia detrás y han podido ir replicando en otras ciudades, en otros países, etcétera. Sí, esa es la intención, Okay. O sea, porque si no, la verdad es que decir que tienes 50 centros, 100 centros, pues a lo mejor te lo van a aplaudir y todo, pero no estás colaborando verdaderamente en darle una vuelta 180 grados a nuestro país. Y eso es entonces, me imagino, porque era el otro como que entender, tienen 7 centros, la idea que tú dices, no sé si fue al aire, yo te iba a preguntar planes de crecimiento, etcétera, lo de los 500 fue al aire, o es en serio que sí quieren para voy a inventar, 2030 tener 500 centros en todo México? De hecho, bueno, hoy, la próxima semana, la que sigue, hacemos toda nuestra reunión de planeación para ya fijarnos esa meta en el 2030, ¿no? La intención ahorita el 2020 era terminar todo el modelo bien consolidado, que es prácticamente lo que terminaremos en el transcurso de este año, para el 2020 estar listos ahora sí para esa réplica en ese sentido. Sí vamos a abrir en este año 1 o 2 centros más con esta intención. Logramos una cooperación interesante con Lego porque ellos patrocinan estos primeros 3 años mientras se vuelve autosustentable, ¿no? Entonces tenemos esa garantía de que ya tienen los fondos. Logramos con gentes la parte de la construcción, entonces ya podemos ir haciendo un modelo interesante para replicarlo en esas zonas. ¿Y hoy en día es en su mayoría con fondos privados, digamos, o también hacen alguna sinergia con ciertos gobiernos? Es muy poco, prácticamente todos son fondos privados. Sí recibimos un donativo del gobierno del estado. Muy bien, un buen donativo,
será quizás un 5% de nuestros, o 3% de todos nuestros ingresos. No, pues. Es una cantidad baja, pero finalmente todo es importante. No o sea, se agradece, una... pero pues sería muy valioso que hubiera todavía más. Yo creo que... involucramiento al menos. A mí lo que más me gustaría es un día terminar de convencer, no solamente al gobierno, sino también a los empresarios, que ya tenemos que voltear hacia esta parte de social, pero con ojos más profesionales, de tener una verdadera intencionalidad en lo que quieres hacer. O sea, quiero hacer esto y hay que cubrirlo y tener bien claro, ¿no? Alguien me decía, un maestro en la Colonia Independencia, no, es que mira, aquella fundación nos demostró que los niños, el 95% de los niños en la Colonia Independencia no veían violencia en su comunidad. Y a la vuelta de un año, ellos les abrieron los ojos y les demostraron que se ve violencia. Y yo, ¿y ahora? O sea, ¿cuál fue el logro? O sea, los niños no pueden cambiar la situación de su comunidad. Le estás poniendo un problema más serio en ese sentido, porque ahora tienes que acompañarlos para que no se sientan solos. Entonces, se necesitan compromisos más serios, más profesionales para hacer esto, y necesitamos enfocarnos en la primera infancia. Trabajar, como les decía hace poquito también me invitaron a un proyecto para darle trabajo a los jóvenes. Buenísimo. O sea, participar con muchas ganas, y se tienen que hacer esfuerzos. No, pero fíjate que al final me decían, pues bueno, ¿sabes para qué terminó siendo el esfuerzo? El 27% de los jóvenes que terminan preparatoria, solo los vamos a conseguir chamba. Digo, pues esos son los que iban a conseguir chamba. El problema son el 73% restante. Hay que preocuparnos por ese que no está. Tú estás viendo a largo plazo lo que hay que hacer ahorita. Nos preocupamos siempre por el que mejor esfuerzo está haciendo, ese vamos a darle. Sí, no, pues ahí pero el 99% restante ahí están, y están tirados. Sí. Y no estamos haciendo absolutamente nada para cambiarlo. Sí, me acordé con eso que dices de Malcolm Gladwell, que tiene un tema similar de los grants en Estados Unidos a las universidades privadas, carísimas y tal, pero pues es a la elite, no afecta. Mejor darle a todas las públicas un chorro de lana y a todos estos colleges de pueblo, etcétera. Oye, muy padre todo esto, David. Y por ejemplo, si yo me quiero informar de villas, tal vez porque quiero hacer un donativo chiquito, mediano, grande, tal vez porque me emociono mucho y quiero ir a poner ahí mis manos y ayudar, pues seguramente tienen varias redes sociales y todo, pero ¿cuál es así donde dices? Si te vas a la página, ahí viene toda la información, o si te vas al Facebook, pues ahí ves lo que posteamos, pero ¿qué no recomiendas a los que nos están oyendo? Y se lo preguntas a uno de 49 años que no es nada de redes sociales, ¿verdad? No, mira, la información más completa pues siempre estará en la página web, ¿no? www.villas.org.mx. Yo creo que está la información más completa y como tú lo dices ahorita, ¿no? En Facebook estamos posteando constantemente la información ahí finalmente con las familias que también reciben. Pero sí hay forma de involucrarse, ¿verdad? En Facebook, ¿cómo los buscamos? ¿Villas también? ¿Así o...? Creo que sí. Bueno, nos daremos la tarea de encontrarlos y los ponemos en los show notes. No hay bronca. Pero sí hay formas de involucrarse entonces, dices, ¿verdad? Sí. Yo creo que aquí lo que estamos buscando hoy en día más que nada son inversionistas sociales. O sea, ¿eso es tiempo para hacer cosas o es tema de lana a fondo perdido? ¿Qué quiere decir inversionistas sociales? Y darle resultados. Finalmente, fíjate que si montamos este tipo de centros, lo que buscamos ahora es decir, oye, fíjate, este centro tú lo vas a apoyar por 3 años, lo vas a sacar en la operación de ese centro, y ese centro a partir de entonces se va a mantener por sí solo porque ya logramos con todas las familias de aquí hacer un cambio. ¿Quieres seguirme apoyando? Ayúdame con el siguiente centro. Entonces es como adoptar el inicio de un centro. Claro. Que pueden ser empresas, pueden ser gente altruista que quiere donarlo, puede ser... Oye, pues inclusive que algún alcalde se sintiera comprometido y dijo, mi pueblito de no sé dónde, vamos a ponerle un villas aquí en el casco urbano. Y la verdad es que los alcaldes lo saben, porque una de las principales demandas de la gente finalmente son guarderías. Claro. Es increíble. Oye, y más ahora que parece que ya no va a haber apoyos federales. Pero eso es para las guarderías del servicio social, que son muy también, importantes, ¿no? Porque finalmente cubrían a una población, ¿no? Uh-huh. El nivel era muy bajo. Es una mamá de la comunidad que recibía una cierta... El nivel de apoyo, dices. El nivel de apoyo que les dan es muy bajo y el nivel de infraestructura, de preparación de la gente es muy bajo.
O sea, se necesita Bueno, va a haber un un hueco nivel ahí, más, ¿no? Hay un hueco muy fuerte y se necesitan niveles mucho más profesionales y con finalmente cómo poder realmente ayudar particularmente a cada niño. Cada niño presenta unas circunstancias particulares y después ayudar en un plazo de 2-3 meses y darle una vuelta completamente al niño. Si lo ayudas en tiempo y en forma. Qué importante, ¿no? Digo, para nosotros padrísimo poder platicar contigo o sea, como un católico, laico, esposo, como nosotros, papá, que está involucrado, viviendo por un lado, pues su fe, pero no nada más en la parte muy privada, ¿no? Porque al final lo que quieres es afectar a muchísimas vidas en tu día a día y pues para el país, ¿no? Digo, no sé, nosotros como que son historias que nos emocionan, yo creo que a los que nos escuchan también. Muy bien, pues oye David, vamos a pasar ahorita a la famosa sección de preguntas con respuestas Disque rápidas. rápidas. Así, a quemarropa, a ver qué se te ocurre contestarnos, ¿no? Va la primera. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia, todos nosotros en México, hoy en día? Si piensas en una cosa concreta que nos hace falta, que se nos prende el foco, ¿qué sería? Para mí el encuentro con Cristo. No hay nada más. O sea, ya a partir del encuentro con Cristo sale todo. De ahí derramará lo demás. Totalmente. Y el tema de uno, ir al encuentro con Cristo, dices. Ir al encuentro con Cristo. Pensamos que estamos nosotros buscándolo Él, pero la verdad es que Él es el que está ahí esperando que le abramos la puerta. Así ¿no? con la mano extendida. Totalmente, ¿no? Entonces Él está ahí. Y segundo, ahí yo diría que es una parte importantísima, es buscar esa parte del acompañamiento, ¿no? Okay. Oye, y por ejemplo, medio que en la línea, pero un tip práctico que nos puedas dar para ya en lo personal, digamos, pues en medio del mundo en el que vivimos ahorita, del México que tú nos describes, pues bueno, tú lo tienes ya muy estudiado ahorita, no nada más en la niñez, sino cómo está afectando a la sociedad en general. ¿Qué necesitamos hacer o qué podemos hacer mejor para ser pues santos? Así tal cual. Así en lo personal, ¿qué puede ser un tip práctico que me des para que sea santo? Tip práctico, no tan teórico. Fíjate que yo estoy convencido que eso es en base a la oración y encontrar qué es lo que Dios quiere de uno, cada uno, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les platicaba ahorita, ¿no? Desde encontrar a mi esposa, Dios nuestro Señor estuvo muy involucrado en ese proceso, ¿no? Cuando yo descubrí que Dios era, que lo que quería que yo trabajara aquí, yo por 8 años, mis primeros 8 años de trabajo en Villas, yo recibí varias propuestas de trabajo y estuve a punto de salirme, muy a punto. El día que decidí quedarme, fíjense, 8 años después, empecé a comprender todo lo que Dios me tenía preparado para todo esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que estar atentos es qué es lo que Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Un amigo me decía, oye, a mí me gustaría hacer lo que tú haces, ¿no? Pues aquí, y él es un excelente... Aquí 2 amigos también te dicen eso. No, y quizás a muchos, ¿no? Siempre el jardín de enfrente se ve a veces más verde, ¿no? Pero le decía, este amigo es un empresario muy bueno. Yo le decía, tú tienes una misión muy buena como empresario. No te me salgas, pues tú das una cantidad de trabajo a muchísima gente. Y Dios clarísimamente te ha mandado por ahí. No te me salgas. Yo creo que cada uno tiene su llamado maravilloso en ese sentido, ¿no? Nomás hay que estar atentos a qué es lo que Dios nos pide y seguirlo. Y eso que se oye tan bonito, pero en la práctica, ¿qué significa? Estar pues, atentos. Oración diaria, ¿no? Dijiste, oración ¿no? diaria. Yo creo que de ahí parte todo. Y cada vez que caes, volverte a levantar y, como decían ahí, recalcular nuevamente el camino, ¿no? Oye, es que mucho hemos platicado nosotros del hacer el 1% que nos toca. Y a veces ese 1% que te toca parte de echarle ganas para tener una oración diaria. No rezar de memoria algo que tendrá su lado bueno, sin duda, pero poder, o sea, amanecer y yo creo que decir, Dios, soy un pecador, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por entregarte este día. O sea, y de ahí para adelante, ¿no? Sí, pero ustedes saben también que como laicos, a veces no es como la vida consagrada, ¿no? Que tiene sus horarios bien claritos, y se puede levantar, y tiene su hora para su meditación, y todo así marcando por reloj, ¿no? Tenemos que obligarnos acá a ver hacer el espacio para Dios. Pues no, pero a veces cuando lo haces el espacio, se te enferma un hijo. Claro. O tu esposa quiere platicar contigo, o un hijo quiere platicar contigo. O sea, la verdad es que a veces es complicado para el laico, ¿no?
Yo creo que sí, hay que hacerse el espacio y hacer lo más posible ese tiempo de oración exclusiva y única en tiempo, en forma para Dios nuestro Señor. Pero yo creo que la oración del laico para mí es todo el día. Ándale. Como decía Bueno, la Madre día Teresa, estés. ¿no? O Santa Teresa, más bien, hasta en los pucheros está Dios. O sea, Estarle ofreciendo momentos del día. y estarlo ¿cuánto tiempo viendo pasamos siempre. en el carro? Claro. Poner un podcast católico y así. ¿Sí? O yo con mis hijos es, quítale el radio. Claro. O sea, la música, güey, quítalo. Este es un momento de oración, de platicar, de estar aquí. Es un momento maravilloso. Yo cuando apagué el radio fue maravilloso. Yo también. Digo, yo fue para podcast, no para silencio. No, yo también, yo escucho Pero- podcasts, y yo los he pero- escuchado, Pero créamelo sí, en serio, ¿no? O sea, nos estamos nutriendo pues de nada, no estamos aprovechando tanto trayecto en música, en noticias. Se nos dan horas del, Horas, del mes completamente, o totalmente. de la de acuerdo. semana. Oye, David, ¿crees que nos haya faltado preguntarte algo o algo que te guste agregar aquí en este espacio? No, creo que lo cubrimos todo bastante bien. Muy padre la plática. Muy No, les amena. agradezco muchísimo. Pero muchísimas gracias no por creas venir. que te nos vas a escapar Sin antes, sin comprometer a dos personas, digamos, que crees que Pasar pueden la ser batuta. buenos invitados para Platicando en Católico y que le puedan interesar a más gente por sus testimonios y por los que están haciendo donde quiera que Dios los llamó a trabajar, digamos, pues para expandir su reino, ¿no? Claro. ¿a quién se te ocurre? Fíjate que yo invitaría ahora a dos empresarios. Ándale. Ok. Alfonso González de Qualfon. Ah, muy bien. Tiene una empresa consagrada de nuestro Señor y su camino es admirable, muy bonito. Todo de la mano de Dios. Lo teníamos medio que en la lista de posibles, pero Pues ya se reafirma. directamente con esto, Alfonso, vamos por ti. Y el otro, Ernesto Reyes, también empresario. Trabaja mucho con dándole trabajo a los que están en la cárcel. Y es un apóstol incansable. Oye, Ernesto, cuando te dije que te iba a traer, como que te dio pena, ¿eh? Y ahorita ya te comprometió David, así que si estás escuchando esto, ahí voy por ti, ¿eh? No, muy padre. Me andaba atacando la risa por dentro ahorita que dijiste, Ernesto. Dije, pues, ni modo, va a tener que aceptar. Está bien. Oye, muchísimas gracias. Qué padre plática. Realmente, a mí en lo personal, y espero que también a los que nos escuchan, pues nos llena de esperanza tener este tipo de pláticas aquí y poder compartirlas. Realmente, o sea, siento así en el pecho, pues, viva Cristo Rey, ¿verdad? O sea, hay que trabajar para Él, hay que trabajar para todos nuestros hermanos que nos necesitan, hay que poder compartir las cosas que Dios nos ha dado, los dones que nos da. Y me encantó la plática. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, muy agradecido con ustedes. Más ejemplos así de laicos comprometidos en todo el sentido de la palabra, para con su familia primeramente y para afuera. Bueno, amigos, que les vaya muy bien. Gracias por escucharnos, por entregarnos este tiempo. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ánimo. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com. Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.